manera nacional e internacional. Tenemos de igual manera la sección de jurisprudencia, en donde tendrá a su alcance los documentos para descarga. Asimismo, contamos con una biblioteca, en la cual tiene a su disposición distintos productos que puede descargar sin problema. Finalmente, contamos con un campus virtual propio, el cual nos ayuda a desarrollar los cursos virtuales que llevamos a cabo. Navegando por nuestra página web, puede ver más a detalle todos los servicios y productos que manejamos como Proyecto 024. El equipo de Proyecto Cero viene trabajando constantemente para modernizar y poner a su alcance información relevante que los ayude en el mundo jurídico. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy en la conferencia magistral mensual que lleva a su cargo Proyecto 024 ya hace varios años. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra 58ª conferencia magistral, la cual estará a cargo del doctor Grimaldo Fabio Mesa Quesquén, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, a quien tanto el equipo de Proyecto 024 como en especial el doctor Ishii reitera su más cordial agradecimiento, al igual que los asistentes que están participando en la sesión el día de hoy. Doctor Fabio, previo a iniciar con su ponencia y cederle el uso de la palabra, el equipo de Proyecto 024 ha preparado una pequeña introducción o semblanza para poder presentarlo correctamente y ya poder comenzar con la ponencia. Muchas gracias y buenas tardes con todos nuevamente. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad les da la bienvenida a nuestra 58ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema La etapa intermedia en el proceso penal. Y para ello, contamos con la presencia del doctor Grimaldo Fabio Mesa Quesquén, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y maestrando en Derecho Penal por la Escuela de Posgrado de la misma Casa de Estudios. Asimismo, cuenta con estudios de litigación penal en Colombia, Chile y Argentina. En cuanto a reconocimientos académicos, ha ganado el Premio Reconocimiento a la Excelencia Académica Derecho USMP del 2013 hasta el 2019, al igual que el Premio Orgullo Sanmartiniano en los años 2015, 2016, 2017 y 2019. También se desempeña como ponente en eventos académicos a nivel nacional e internacional. No nos queda más que agradecer nuevamente al doctor Grimaldo Fabio Mesa Quesquén por acompañarnos el día de hoy con tan importante ponencia. El equipo de Proyecto 024 reitera su agradecimiento y le cede el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctor, todo bien. Correcto. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Ahí he remitido unas diapositivas para que por favor me ayuden proyectándola. Correcto, permítanos un momento para poder iniciar con la proyección. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Se me escucha y se me ve, verdad? Sí, doctor. Excelente.
Bueno, primero agradecer a la institución Proyecto 024 por la gentil invitación, por permitirme este espacio académico y reconociendo también la gran actividad, los nobles esfuerzos que despliegan el doctor Luis Ishimeza y todo su equipo de trabajo contribuyendo de manera seria, esa es la palabra, y también de manera responsable a la difusión, promoción y afianzamiento del derecho de una manera bastante seria a nivel nacional. Muy agradecido, doctor Ishi, por permitirme este momento con ustedes. Ahora, el tema que nos ha tocado el día de hoy es la etapa intermedia, ¿no? Y tal como yo suelo hacer siempre en cada espacio en el que tengo participación, siempre empiezo con algunas ideas preliminares con la finalidad de que todos aquí presentes podamos aterrizar luego de manera más sólida al tema central del día de hoy. En ese orden de ideas quiero compartir dos ideas principales con ustedes. Número uno, que la etapa intermedia se dice ha fracasado en nuestro país. Y lo digo con bastante pena, con bastante también pesadumbre, porque efectivamente es una etapa que por los operadores judiciales, operadores de justicia en general, es una etapa que no cumple con su finalidad, porque prácticamente un 95-99% de casos que llegan a la etapa intermedia necesariamente llegan a juicio oral, cuando esa no es la razón de ser de la etapa intermedia. Prácticamente de manera automática, de manera mecanizada, cuando un caso penal llega a etapa intermedia, hay una acusación, va a llegar a juicio oral. Y eso no debería de ser así. Y número dos, pues resaltar que la mucho se habla hoy en día del juicio oral, de las técnicas de litigación penal, etcétera, 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 pero hay un error en el que los operadores judiciales y en general, inclusive las universidades, han incurrido, es pues, y lo digo con bastante respeto, de no tomar de manera seria la etapa intermedia, ¿no? Y son rezagos que vienen desde aulas universitarias, ¿no? En no profundizar en instituciones, en aspectos problemáticos o entre otros factores a nivel de la etapa intermedia. Y eso conlleva lo que vemos hoy en día, ¿no? Que presentan una acusación de un determinado caso mediático y se devuelve, ¿no? 5, 6, 10, 15, 20 veces, ¿no? O que necesariamente esa acusación incalificable, ¿no? Por no poner un apelativo fuerte, va a llegar a juicio oral, ¿no? Cuando eso no debería de ser así. No se cumple la función de fungir como un auténtico filtro para determinar qué es lo que merece llegar a juicio y qué no merece llegar a juicio. Ahora, sobre la base de esas ideas que me he permitido compartir con ustedes, bien sabemos que un proceso penal tiene tres etapas, ¿no? Bien marcadas, bien delimitadas. Tenemos una investigación preparatoria, una etapa intermedia y un juzgamiento o juicio oral. En ese orden de ideas, tenemos que nuestra etapa de investigación tiene dos subetapas: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Una etapa intermedia que se encuentra, valga la redundancia como su nombre lo indica, al medio de estas dos etapas. Acá la investigación, acá nuestra etapa intermedia y acá el juicio. Bien, en ese orden de ideas, pues, la ponencia del día de hoy se va a delimitar en torno a la etapa intermedia. ¿Correcto? Entonces, pasemos a hablar del tema del día de hoy. ¿Qué podemos entender por la etapa intermedia, no? La etapa intermedia aparece como... Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso ya lo vamos a ver
los debates que hay al interior de la etapa intermedia, como reza la diapositiva, lo vamos a ver en el desarrollo de la ponencia del día de hoy. Siguiente, por favor. Ya, la etapa intermedia, ¿no? Es entendida y comparto y recomiendo los dos libros del doctor Gonzalo de Río Labarte en torno a la etapa intermedia, ¿no? En donde él establece que es entendida como la fase o periodo en el que ocurren un conjunto de actuaciones procesales y que se ubica, como les comentaba previamente, entre la conclusión de la investigación preparatoria y la apertura del juicio oral. Se encuentra al medio. Ahora, según también el maestro Alberto Binder, padre del sistema acusatorio, la etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben de ser preparados de manera conveniente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable, ¿no? En donde también comparto las reflexiones del maestro Alberto Binder cuando también comenta que un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar también que la decisión de someter a un juicio a un ciudadano no sea apresurada, tampoco superficial y menos arbitraria, cosa que vemos lamentablemente hoy en día en nuestro país. La etapa intermedia también tiene características, ¿no? Entre las cuales tenemos que es bifronte. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sido calificada así en la doctrina. Porque por un lado, mira la investigación para resolver, para ver si se ha llevado a cabo de manera correcta, de manera idónea. Y por otro lado, para allá, se encuentra mirando el juicio si es que éste debe de desarrollarse o no. También es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque un juez de investigación preparatoria, conocido en Chile, conocido en Colombia como el juez de garantías, es quien conduce y controla esta etapa. También tiene la característica de ser funcional, ya que todas las incidencias, mecanismos técnicos de defensa, entre otras cuestiones, se van a resolver aquí. Y por supuesto que también una característica muy importante, colegas, es que tiene una naturaleza dual. Una naturaleza dual, es decir, comprende una fase escrita a propósito de esta acusación que me ha llegado y también una fase oral, ¿ya? En donde hay una fase escrita en donde todas las partes procesales en audiencia, o mejor dicho, corren traslado a la parte procesal de un requerimiento de acusación, de sobreseimiento mixto, como lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero se tiene que contestar. Se contesta a través de un escrito y luego de ello se oraliza en las diversas audiencias que se programen, ¿no? Por eso es que se dice naturaleza dual. Ahora, entre los fines de la etapa intermedia es que, y lo comparto como finalidad más importante, es que no todo debe de llegar a juicio. No necesariamente porque surge un requerimiento de acusación, implica que de manera necesaria, de manera obligatoria, esta acusación tiene que llegar a juicio. Eso no es así. Ahora, también otra de sus finalidades es que se busca evitar la pena de banquillo, como establece el profesor Gonzalo de Río Labarte en sus libros, como también establece Carneluti históricamente como doctrina autorizada en la materia, ¿no? ¿Qué implica esto? Evitar la pena del banquillo implica que no hacer sufrir, cuando se hace sufrir no solo a los responsables, sino también a los imputados en general, para saber si son culpables o inocentes. Ahora, someter al imputado a esta pena del banquillo, a sabiendas que una sentencia condenatoria es de imposible consecución, atenta contra el derecho a un proceso justo. Entre otra de los fines de la etapa intermedia tenemos el descongestionamiento de nuestro sistema judicial, porque como lo indiqué, no todo lo que llegue como acusación va a tener que pasar a juicio oral. Otro finalidad es la racionalización del uso de los recursos del Estado y la administración de justicia penal, porque también, como lo vamos a ver, puede ser que un fiscal con criterio, un fiscal objetivo,
¿no? Bajo el principio de objetividad, que es el principio que conduce, que guía el horizonte de su trabajo, emita un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Es decir, no quiere llevar a juicio a tu defendido. Y entre las funciones de la etapa intermedia, como indica el profesor César San Martín Castro, tenemos entre las funciones que se le atribuye una de doble carácter. Una de carácter positivo, porque se encarga de controlar, de dilucidar, de verificar, de ver el cumplimiento de los presupuestos para que un caso pase a juicio oral, y uno de carácter negativo, ya que no toda persona que está siendo investigada se le tiene que formular acusación. He allí, colegas, la razón de ser de por qué también existen los requerimientos mixtos y los requerimientos de sobreseimiento. Ahora, la competencia, tal como lo ha dispuesto nuestro Estatuto Procesal Penal, artículo 29, inciso 4 del Código Procesal Penal, establece que el juez de investigación preparatoria es el encargado de dirigir la etapa intermedia. Y aprovechando aquí, porque estamos tocando el tema, una de las críticas de las tantas que yo tengo es que no es posible que un juez de investigación preparatoria sea el que dirige, asuma competencia, conocimiento de la etapa intermedia. Ello no puede ser así. Ahora se preguntarán por qué. ¿Por qué? Porque el juez de investigación preparatoria, y veo que aquí en la plataforma hay muchos colegas litigantes, colegas que ejercen la defensa privada, lo cual me llena de mucha alegría que estén aquí compartiendo con nosotros, es que un juez de investigación preparatoria se sobreentiende que ya ha resuelto, por ejemplo, incidencias de prisión preventiva. Un juez de investigación preparatoria, por ejemplo, ya resolvió incidencias de allanamiento con fines de incautación. Un juez de investigación preparatoria ya te rechazó tutelas de derechos. Un juez de investigación preparatoria ya te concedió controles de plazo, te concedió inadmisiones de diligencias sumariales. ¿A qué viene este preámbulo? A que un juez de investigación preparatoria ya tiene conocimiento del caso, ya se encuentra precavido, ya se encuentra prevenido, como se dice en la doctrina colombiana, en el sentido de que un juez que ya mandó a la cárcel a tu defendido por 9 meses de prisión preventiva, o un juez que ya autorizó incautaciones de las casas, bienes, empresas, lugares de trabajo de tu defendido, de una u otra manera ya tiene una concepción del caso, ya tiene una idea, un punto de vista. Y formulo la pregunta con cargo a responderla más adelante. Este juez que ya resolvió tutelas de derechos, prisiones preventivas, incautaciones, controles de plazo, etcétera, 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 ya tiene conocimiento del caso. Y él va a ser el encargado de dirigir y resolver la etapa intermedia. Ahora, la pregunta que viene aquí es la siguiente. Ese juez que ya tiene conocimiento, ya ha resuelto diversas incidencias, ¿ustedes creen que va a declarar fundado tu excepción? ¿Ustedes creen que va a declarar fundada tu sobreseimiento? La respuesta es no. Y lo digo con mucho pesar porque él ya se encuentra contaminado, ya se encuentra precavido. ¿Y qué es lo que yo propongo ante esto? Pues que los jueces, así como tenemos jueces de juicio, tal como ustedes bien lo saben, una cosa es el juez de investigación preparatoria que participa en investigación preparatoria y dirige etapa intermedia, y otra cosa son los jueces de juicio, jueces penales, que solo se encargan de ver juicios penales, juicios orales, ¿no? Es que esta etapa intermedia tenga sus jueces de etapa intermedia. Quizá alguien me diga, ¿no? Pero eso va a involucrar un mayor gasto en el presupuesto público, que no va a ser posible ello, se va a tener que capacitar más jueces, etcétera, 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 se va a tener que contratar más material humano. Es verdad, pero tal como en su momento las reformas en Chile, en Argentina se hicieron, tienen que hacerse acá algún día, espero yo, ¿no? Pero sí, aspiro y espero que a futuro los jueces
o la etapa intermedia sea dirigida efectivamente solo por jueces que de manera exclusiva y excluyente vean etapas intermedias. Porque en ese escenario o en ese nuevo escenario reflexivo que hoy les propongo, ya considero yo, pues, los avisores o las posibilidades de éxito de una defensa, pues definitivamente van a ser otras, ¿no? De sustentar su sobrecimiento, de sustentar su excepción ante un juez nuevo, por así decirlo, ¿no? Va a ser un escenario totalmente distinto. Ahora, ¿cuándo comienza la etapa intermedia, no? Comienza con la emisión de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Según la cual, siguiente diapositiva, por favor, según la cual el persecutor del delito, la fiscalía, tiene para decidir el plazo de 15 días para casos catalogados como simples y 30 días para casos catalogados como complejos o bajo el contexto de la tan famosa, la tan tocada organización criminal, ¿no? Crimen organizado. Va a tener este plazo para decidir si acusa o si sobresee, ¿no? Para llegar a plasmar en un papel, así como este papel, para llegar a plasmar en un papel cuál fue su decisión, ¿no? ¿Cuál fue la convicción del fiscal, ¿no? En términos sencillos, el fiscal en un documento, en un papel, va a materializar lo que está pensando. Ahora, ante esto, el fiscal tiene tres posibilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Tiene tres alternativas el fiscal. Puede plantear un requerimiento acusatorio, un requerimiento de sobrecimiento o un requerimiento mixto. Ahora, vamos primero por el requerimiento de acusación. Si el fiscal piensa que eres tú el responsable penalmente hablando de un delito y si él considera que tiene que llevarte a un juicio para buscar tu condena, el fiscal te va a acusar y va a formular un requerimiento de acusación. Segundo camino, si el fiscal, por el contrario, se ha convencido de que tú no eres el responsable, sea cual sea la razón, entonces va a formular un requerimiento de sobrecimiento. Y pues esto es lo que todo ser humano quisiera después de haber sufrido la pena del banquillo en una investigación, ¿no? Después de haber pasado por unas diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada, ¿no? Y también, para compartir con ustedes la información completa, el fiscal también tiene una tercera alternativa, ¿no? Puede emitir un requerimiento mixto, en donde, por ejemplo, sobresee a algunas personas y termina acusando a otras, ¿no? Puede ser incluso que a una persona se le acuse por el delito A y por los delitos B y C se le sobresee, ¿no? Esa es esa es una suerte, una especie de requerimiento mixto. Ahora, después de esto, ¿qué sucede? El fiscal emite su requerimiento, sea de acusación, sea de sobrecimiento, sea mixto. ¿Cuál es el trámite procesal aquí? Se lo envían al juez de investigación preparatoria, ¿no? El juez recibe el requerimiento, sea de acusación, de sobrecimiento mixto, y luego se le va a notificar vía SINOE a las partes, las cuales, sujetos procesales, como queramos denominarlo, en donde vamos a tener el plazo de 10 días hábiles para contestar esa acusación, ese sobrecimiento o ese requerimiento mixto, dependiendo del escenario en el que estemos. Ahora, y el artículo 350, que yo sé que ustedes lo manejan de pies a cabeza, del Código Procesal Penal, es el que nos habilita, nos faculta para formular observaciones y del mencionado artículo se desprenden los diversos tipos de controles que existen a nivel de etapa intermedia. Y otra crítica que yo tengo referente a este plazo es que yo me pongo a pensar, ¿no? Tomando en cuenta la diapositiva anterior, ¿no? Y las cosas que suceden en el día a día, ¿no? Si el fiscal cuenta con 15 a 30 días para formular su requerimiento,
¿Por qué el abogado defensor solo cuenta con 10 días para contestar el mismo? Por principio de igualdad procesal, considero yo, el abogado de la defensa técnica debería de tener como mínimo la misma cantidad de días estipulados que el representante del Ministerio Público. Porque como bien sabemos, en la etapa intermedia, nosotros podemos y debemos, defensa proactiva, defensa eficaz, incorporar medios probatorios que favorezcan nuestra postura, nuestra teoría del caso, ¿no? Y muchas veces demora la obtención de estos medios probatorios. Un ejemplo, con las pericias contables que por su complejidad demandan bastante tiempo y el lapso de tan solo 10 días estipulados, por más que sean 10 días hábiles y que no me contabilicen fines de semana ni feriados, el tiempo de 10 días estipulado es, es muy complicado poder conseguirlo. Y también, ¿por qué? Por principio de igualdad procesal, porque si la norma establece que el fiscal tiene 15 días para formular su acusación en casos simples y 30 días en casos complejos o en el marco de crimen organizado, igualdad de derecho, igualdad de armas, a efectos de competir en igualdad de condiciones, la defensa también debería de contar con un plazo así de largo para generar las observaciones que estime correspondientes, ¿no? Este, bueno, esta es otra de las reflexiones que tengo en torno a lo que sucede en esta etapa. Siguiente diapositiva, por favor. El sobreseimiento. Ahora, se preguntarán por qué comienzo con el sobreseimiento. Porque, tal como establece el Código Procesal Penal, la etapa intermedia empieza, me refiero a la regulación de la misma, empieza con el sobreseimiento, ¿no? Ahí está. Sección 2, la etapa intermedia, artículo 344, el sobreseimiento. Vamos con el sobreseimiento. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahí hay un concepto, ¿no? Del libro del doctor, ¿no? Salinas Siquia, que también recomiendo su lectura, ¿no? Pero este sobreseimiento puede ser entendido como una solicitud hecha por el representante del Ministerio Público en donde solicita al juez que archive la investigación. Porque como ustedes sabrán, el sobreseimiento yo sé que suena bastante técnico, pero el sobreseimiento, palabras más, palabras menos, viene a ser un archivo judicializado, ¿no? Sobre la base de ello, ¿no? Este sobreseimiento, este requerimiento de sobreseimiento debe estar enmarcado en alguna de las causales que se encuentran establecidas de manera taxativa en el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí no se ven algunas, pero es en puridad el artículo 344, numeral 2, ¿no? Vamos con el primer supuesto, ¿no? El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Acá, disgregando y entendiendo que hay distintos mensajes normativos, como bien establece mi maestro, el doctor Luis Ishimeza, pues acá hay una disyunción, hay una palabra o. En ese orden de ideas, este primer supuesto del numeral del literal A del inciso 2 establece el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, ¿no? El hecho objeto de la causa no se realizó, su mismo nombre lo dice, es un hecho que nunca existió. En la vida, en la plataforma, en el mundo, ¿no? En el mundo fáctico, este hecho nunca se dio, no existió. Ahora, y un ejemplo de que no puede atribuírsele al imputado es que puede ser que el hecho se haya pasado, pero lo que le falta al representante del Ministerio Público es vincularlo al imputado con ese hecho. Faltan elementos para vincularlo a la persona. Un segundo supuesto de del sobrecimiento es cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad.
Como vemos acá, este segundo literal del sobrecimiento regula cuatro supuestos, porque tal como les estoy comentando, tenemos que aprender a leer la norma siempre como los mensajes normativos de la misma, ¿no? Ejemplo, ¿no? El hecho imputado no es típico. A es un funcionario público, B es un proveedor y se les imputa el delito de colusión, ¿no? Delito en contra de la administración pública. Y A y a B se les indica como autor, pero no podría, B no podría ser autor ya que no tiene la calidad de funcionario público, ¿no? Falta un elemento típico, ¿no? El hecho imputado no es típico, ¿no? Segundo supuesto, concurre una causa de justificación. Un clásico ejemplo, ¿no? Uno de legítima defensa. Una persona que actúa en legítima defensa de sus intereses, de sus bienes o en bienes jurídicos de terceros, por ejemplo. Tercer supuesto, concurre una causa de inculpabilidad. En la inculpabilidad se analizan tres elementos, ¿no? La imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Tenemos una madre que ve que sus dos hijos se están ahogando y decide salvar al más pequeño porque lo ve como el más inocente, el más frágil de los hermanos. Ella tiene que decidir cuál de los dos bienes jurídicos salvar. No se le puede exigir otra conducta. Los dos bienes jurídicos son del mismo valor, efectivamente. Pero ¿esto qué? Esto elimina el elemento exigibilidad de otra conducta, ¿no? Es un estado de necesidad exculpante. Finalmente, cuarto escenario, de no punibilidad. Concurre una causa de no punibilidad. Por ejemplo, en caso de los cónyuges, no puede existir hurto. Esto, por ejemplo, es una causa de no punibilidad. Tercer supuesto es cuando la acción penal se ha extinguido. Ejemplo, cuando el investigado fallece. Cuarto Cuarto presupuesto, cuando la norma nos establece que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar de manera fundada el enjuiciamiento del imputado. Vemos que de la redacción de este cuarto presupuesto nace, se ve la palabra y. En ese orden de ideas, es una causal de sobrecimiento que debe actuar de manera copulativa, de manera completa, ¿no? Es decir, no tiene que existir suficientes elementos en contra de ti. Y además, no debe existir de manera razonable la posibilidad de incorporar nuevos datos. Esto quiere decir que no solamente no hay elementos ahora, sino además, señor juez, se puede seguir investigando y nunca se va a encontrar nada. No existe razonablemente la posibilidad de que incorporen algo más. Ejemplo, ¿no? Se imputa a nuestro defendido el delito de tocamientos indebidos. Se hacen actos de investigación. Se manda a realizar la pericia psicológica. La pequeña va. Se programan 3, 4 sesiones. La pequeña va a las sesiones y el psicólogo determina que no existe daño en la esfera psicológica, ¿no? El fiscal va a llegar a la conclusión de que, a tenor de lo dispuesto en esta pericia psicológica, no ha existido un daño. Dentro de cualquiera de estas causales, de estas cuatro causales, debe de encontrarse, debe de estar inmerso el representante del Ministerio Público para solicitar el archivo de la investigación. Esto es el sobreseimiento. Siguiente diapositiva. Sí, siguiente, por favor. Como lo he estado explicando, el requerimiento de sobreseimiento va dirigido al juez de investigación preparatoria y él se va a encargar de notificar a los sujetos procesales.
El artículo 345, numeral uno, establece que el fiscal enviará al juez de garantías el requerimiento de sobreseimiento acompañado, se notificará a las partes procesales y éstas van a tener 10 días para observar dicho requerimiento, ¿no? Y en ese supuesto, estando en un escenario de un requerimiento de sobreseimiento, las partes se van a poner a oponer, allanar o pueden solicitar actos de investigación adicionales. Pronunciamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. El pronunciamiento del juez de investigación preparatoria. Hay tres escenarios muy claros en cómo se desarrolla este requerimiento de sobreseimiento. Primer escenario, y es el que casi nunca sucede, cuando el fiscal solicita el sobreseimiento, el juez acepta dicho requerimiento. Se acabó, fin del debate. Cosa que, situación procesal que en la vida real no sucede mucho. Más sucede en los siguientes dos supuestos. Segundo escenario, el fiscal solicita el sobreseimiento y el juez no acepta el requerimiento de sobreseimiento. Tal como establece la norma, si el juez no lo considera fundado, va a expedir un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que el fiscal superior ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial, ¿no? Es en este escenario que el juez, al elevar en consulta al fiscal superior, el fiscal superior va a tener dos posibilidades, dos opciones. Va a ratificar la decisión del fiscal provincial en requerir el sobreseimiento. Si se ratifica, el juez va a dictar el auto de sobreseimiento. Se acabó, bien por nosotros, bien por nuestro defendido. Segunda posibilidad del fiscal superior es que va a revisar y, por ejemplo, no va a estar de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal provincial. ¿Qué es lo que va a hacer? Al no estar de acuerdo, este fiscal superior le va a ordenar a otro fiscal para que formule acusación. Esta figura es conocida como el procedimiento para forzar la acusación, conocida en doctrina también como la discrepancia, el control jerárquico y en Chile como el forzamiento de la acusación. Y este otro fiscal provincial, aunque esté de acuerdo o no lo esté, tendrá que acusar, porque es una decisión a la que ha arribado el fiscal superior. Recuerden ustedes, colegas, Ministerio Público, principio de unidad en las decisiones, pues que el fiscal representa a ese Ministerio Público, ¿no? Y las decisiones que se tomen son de manera uniformada, en equipo, ¿no? Es lo que se entiende de la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Tercer escenario, el juez recibe el sobreseimiento. El actor civil presenta un escrito, contesta el sobreseimiento, ¿no? Con una sumilla de formulo oposición al requerimiento de sobreseimiento emitido por la Fiscalía, ¿no? Y aquí, este actor civil, el agraviado también puede hacerlo, solicita de manera motivada la realización de una investigación suplementaria. Por supuesto que va a contestar en el término de 10 días ese sobreseimiento y con su escrito se va a llevar a cabo el debate, el contradictorio en la audiencia de control de sobreseimiento. Y es aquí en donde el juez hará un análisis y sobre la base de lo que escuche, sobre la base de los argumentos que se le presenten, podrá ordenar una investigación suplementaria. Base legal, artículo 346, numeral 5 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Y el juez, sobre los actos de investigación propuestos por el actor civil, dirá qué actos de investigación se deben realizar, ¿no? Esta investigación suplementaria, en términos de fútbol, ¿no? Se puede entender como un tiempo extra. Es decir, se acabó el tiempo oficial.
Se acabaron los 90 minutos reglamentarios de juego y el juez le da al fiscal un tiempo extra para que realice ciertos actos de investigación. Investigación suplementaria. Ahora, algo que alguna vez me pasó fue que se ordenó una investigación suplementaria, pero el fiscal no solo realizó los actos encomendados que le encomendó el juez, sino también realizó más actos, los cuales eran ajenos a esta investigación suplementaria, ¿Puede hacer esto el fiscal? La respuesta es no, señores. La investigación suplementaria es un tiempo extra de investigación a cargo del fiscal, ordenada y controlada por el juez, pero que se encuentra ceñida, se encuentra inmersa, se encuentra inmiscuida, delimitada a los actos ordenados de manera motivada por el juez. Otra pregunta que puede surgir, ¿no? Fabio, ¿cuánto es el tiempo razonable para la investigación suplementaria? En nuestro país, habitualmente el fiscal termina de investigar cuando se termina todo el plazo. Siendo yo así, el fiscal solo deberá de hacer lo que el juez le ordena y la razonabilidad del plazo de esta investigación suplementaria se va a encontrar siempre en orden a lo que le encomendó realizar el juez de investigación preparatoria, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, ¿no? Si el juez encomendó una investigación suplementaria por 4 meses y ya estamos por el mes 7, por el mes 8? ¿Qué hacemos ante eso? ¿Puedo solicitar un control de plazo? Sí puedo, porque hay una vulneración al plazo razonable. Y el mecanismo por excelencia que manejamos nosotros para discutir una vulneración del plazo razonable es efectivamente un control de plazo, ¿no? Llévense este consejo práctico para que también ustedes, si están ante una situación similar, lo apliquen en su quehacer profesional. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, requerimiento de acusación. En el requerimiento de acusación vamos a proceder a hablar ahora de la acusación, que es el otro gran camino en el cual se divide la etapa intermedia. Un requerimiento de acusación. Ya hemos visto a detalle lo que sucede, ya hemos visto a detalle lo que sucede en un control de sobreseimiento. ¿Hay sonido ahí? ¿Ya dejó la filtración del sonido, doctores? Sí, doctor. Sí. Ya, seguimos. Ahora, vamos a hablar del requerimiento de acusación. Ya hemos visto lo que sucede en un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Gran camino en el cual se divide, se bifurca la etapa intermedia. Ahora, en relación a lo que sucede cuando estamos ante un requerimiento de acusación, ¿no? Ahora, esta acusación debe ser motivada y a tenor de lo dispuesto en el artículo 349 de nuestro código, tiene requisitos, debe estar debidamente motivada y tiene requisitos que debe de contener, ¿no? Los datos que sirvan para identificar al imputado, la relación clara y precisa de los hechos, los elementos de convicción, la participación que se le atribuye al imputado, el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, el monto de la reparación civil, si es que no hay actor civil, claro está, así como los medios probatorios ofrecidos que se van a actuar a nivel del juicio oral. Bien, pasemos a ver lo práctico, el trámite procesal, porque sé que para eso
Es a lo que muchos colegas aquí han venido, ¿no? El fiscal plantea su acusación. Mismo trámite. Se le envía al juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria, quien se encuentra, quien se encarga de dirigir la etapa intermedia, pues agarra la acusación y notifica vía SINOE a las demás partes sujetos procesales, al acusado, al actor civil, si hubiera tercero civil, y estas partes van a tener el plazo de 10 días para contestar la acusación, similar a lo que sucede cuando estamos ante un requerimiento de sobreseimiento. Ahora, y estos 10 días vienen a ser, y hay que tener mucho cuidado con esto, por favor, estos 10 días vienen a ser la manifestación del principio de preclusión procesal. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese plazo de 10 días tú tienes que contestar la acusación. Me dirán, me llegó por si no, tenemos 2 días más. Bueno, no, 10 más 2, 12, pero en ese plazo tenemos que contestar la acusación, ya que lo que no hemos hecho o lo que no hagamos en ese plazo que la norma nos faculta, más adelante no lo vamos a poder hacer, ¿no? Esa viene a ser la manifestación del principio de preclusión procesal, ¿no? Por más de que quizá acá los colegas me digan, Fabio, pero las observaciones formales e inclusive, ¿no? El sobreseimiento se puede plantear de oficio, ¿no? Es verdad, se puede plantear de oficio, pero ahí viene otro comentario. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando estamos con jueces que desconocen esas normas? ¿Qué hacemos? Tenemos que luchar, ¿no? Porque me ha pasado en la vida real, ¿no? De ir a audiencia, ¿no? En donde el abogado en su momento, por desconocimiento, no observó la acusación, no presentó la contestación correspondiente, y en audiencia, no de oficio, y lo podemos hacer también ahí de parte, hacer observaciones formales. Y luego el control sustancial, ¿no? También de oficio. Y ahí uno oralizarlo. Se puede, sí, pero estamos supeditados a la decisión del juez, ¿no? El cual, si es que estamos ante un juez que no es garantista, vamos a tener serios problemas, ¿no? Y en relación, pues, al plazo para tomar una decisión, 15 días para casos simples, 30 días para casos complejos, ¿no? Y ahora a lo que venimos. Los tres tipos de controles que podemos plantear, que podemos plantear a nivel de la contestación de la acusación, ¿no? Un control formal, un control probatorio, un control sustancial. Ahora, en estos 10 días es el tiempo habilitado para nosotros presentar absolutamente todo lo que deseemos y encuadrarlo en alguno de estos controles. Y plantear, ojo, ojo, y también plantear cualquier cosa tendiente a preparar de mejor manera el juicio, ¿no? No necesariamente es que estemos ante un catálogo taxativo de observaciones. Podemos plantear, porque inclusive el artículo, colegas, 350 del código lo establece, numeral 1 literal H, y es poderoso, y yo sugiero que lo utilicen, porque el literal H establece lo siguiente: plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. Se acabó. Puedo plantear absolutamente cualquier otra cosa dentro de lo legal que se encuentre tendiente a preparar de mejor manera el juicio. Vayamos a ver el control formal. El control formal de la acusación se encuentra regulado en el artículo 350, numeral 1, literal A, cuando establece que los sujetos procesales en el plazo de 10 días de notificada la acusación podrán hacer las observaciones por defectos formales requiriendo su corrección. Ahora, por aspectos formales, o tal como pueden ver en la diapositiva, yo he considerado la imputación necesaria y el principio de congruencia procesal.
¿Se puede, en control formal, Fabio, podemos hacer otro tipo de observaciones? La respuesta es sí, pero a nivel general, o lo que se suele debatir a nivel de control formal, con bastante claridad o con bastante direccionamiento del juez, vienen a ser efectivamente principio de imputación necesaria y principio de congruencia procesal. Principio de congruencia procesal es algo, colegas, que no podemos pasar, no podemos dejar que pase desapercibido. Vayamos con un ejemplo. El principio de congruencia procesal no tiene que ver con la responsabilidad de fondo, no, pero, por ejemplo, es cuando tú me estuviste investigando por un hecho. Ese hecho se encuentra delimitado en tu disposición de formalización. Siendo yo así, ese hecho tiene que ser el mismo hecho por el cual tú me estás acusando. Es decir, tiene que existir una congruencia entre tu disposición de formalización y tu requerimiento de acusación. Tiene que ser el mismo hecho. Tiene que existir una congruencia entre el hecho que fue objeto de investigación y el hecho que hoy día es objeto de acusación. Si te aumentan un hecho, están irrespetando a todas luces el principio de congruencia procesal, ¿no? Ejemplo, sencillo nomás, me estuvieron investigando por el hecho uno, pero me terminan acusando por el hecho uno y 2. Ha pasado, ha pasado. En el Poder Judicial de Iquitos me pasó eso, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Observación formal por infracción al principio de congruencia procesal y le pides en audiencia, bueno, en tu escrito de contestación y luego lo realizas en audiencia, pides que el fiscal retire ese hecho 2, ese hecho 3, esas porciones de información que no fueron materia de investigación. Y el juez va a declarar fundado en ese extremo tu pedido. Me ha pasado. Vulneración al principio de congruencia procesal. Solo puedes acusar por aquellos hechos que fueron materia de investigación. Vayamos a ver el principio de imputación necesaria. Otro principio que también se debate a nivel del juicio, a nivel del control formal. Casación 1450-2017, Huánuco ha desarrollado que el control formal es un filtro del contenido de la acusación. Siendo yo así, tenemos que ubicarnos en qué es lo que debe de, qué es lo que debe de ser, el deber ser, el deber ser en relación a los requisitos que tiene que contener la acusación. Porque vemos que si, por ejemplo, y esto es bastante estratégico y hay que evaluarlo caso por caso, si tú sabes que tu defendido no ha cometido, no tiene participación en el hecho y la imputación es vaga, la imputación es genérica, la imputación es general, indeterminada, abstracta, en un escenario como ese, sí te recomiendo que realices observaciones por imputación necesaria. Lo recomiendo. Pero en un escenario en donde tu defendido, de una u otra manera, siquiera de manera indiciaria, se puede llegar a la conclusión de manera indiciaria siquiera que él tiene participación en un evento delictivo y tú ves que la imputación no es clara y te agrego un dato más. Tú ves que la imputación no es clara y tú a razón de eso has planteado un sobreseimiento, tú no puedes o no es estratégico que plantees observaciones en el extremo de la imputación necesaria, porque de manera indirecta vas a debilitar tu sobreseimiento. Porque si tú vas por un sobreseimiento en el sentido de insuficiencia probatoria, como nos suele pasar a nosotros los abogados litigantes, y tú ves de que la imputación o la imputación necesaria no está clara, es floja, y a raíz de ello, esa imputación que no es clara sirve a tu solicitud de sobreseimiento de insuficiencia probatoria,
mal vas a hacer en pedir claridad, en pedir precisiones en torno a ciertos elementos o ciertos aspectos que tú estás tocando en tu control sustancial a nivel de sobrecimiento. Por eso, como les digo, hay que tener bastante cuidado, hay que tener bastante tino, mucha estrategia y buen criterio en saber cuándo es que nos conviene, cuándo es que nos favorece realizar observaciones por infracción a la imputación necesaria. Bien, ya hemos dicho que podemos hacer observaciones a nivel del principio de congruencia procesal, podemos hacer observaciones también a nivel de el principio de imputación necesaria, ¿no? Y quiero ahondar también en que, tal como indica el maestro Celis Mendoza en su libro de las perversiones de la imputación necesaria, el cual también recomiendo su lectura, establece que una imputación que pueda ser considerada como concreta, como necesaria, como suficiente, debe de cumplir con una estructura tripartita, es decir, un elemento fáctico, un elemento normativo y un elemento conviccional y o probatorio. Ahora, gracias por el comentario al colega Alonso. En un rato más ya vamos a estar conversando más a fondo sobre las dudas que puedan haber. Gracias. En relación a la imputación en el aspecto fáctico, se debe de establecer, el fiscal tiene la obligación de establecer el cómo, cuándo y dónde ha sucedido el delito. El aspecto jurídico debe establecer la modalidad del delito imputado. Y en el aspecto conviccional o probatorio, debe de establecer cuáles son los elementos probatorios o conviccionales que sustentan su imputación. Ahora, tal como les dije al comienzo, no es que mi control formal se encuentra delimitado o se encuentra eh, separado de manera taxativa, restringido solo para la imputación necesaria o para el principio de congruencia procesal. No. Podemos realizar cualquier otro tipo de observación que estimemos correspondientes, pero también hay que evaluar qué tan estratégico, qué tan táctico es en la postura o en la teoría del caso que nosotros manejamos, ¿no? Recuerden ustedes que a nivel de investigación y a nivel de etapa intermedia podemos manejar dos, tres, cuatro teorías del caso, ¿no? Una teoría del caso permutable, ¿no? Permeable, como se diría en Argentina. Pero ya cuando estamos en juicio oral, ya tenemos que decantarnos por una teoría del caso. No es de que a juicio oral vamos con nuestras dos, tres teorías del caso, ¿no? Puedo probar esto, puedo demostrar esto, voy a ir por acá, voy a ir por allá. No. Ya a nivel de juicio oral, ya debemos de decantarnos, debemos de estar seguros de preparar nuestro alegato de apertura y los interrogatorios, contrainterrogatorios que preparemos solo a nivel de la teoría del caso que manejemos, ¿no? Me he salido un poquito del tema. Cierro ese paréntesis, pero lo ameritaba a propósito de la famosa teoría del caso. ¿Qué otra cosa podemos observar en un control formal? El hecho circunstanciado, que la explicación del hecho tiene que repartirse de manera específica y de manera detallada en tres tipos de circunstancias: precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Qué otra cosa podemos observar en un control formal? La imputación concreta. Me ha pasado también en, en el Poder Judicial Seriquitos que el fiscal en su formalización puso el hecho concreto en contra de mi defendido, pero en la acusación quitó ese hecho concreto. Y notoriamente, como eso favorece, o mejor dicho, ¿no? Como es importante que esté el hecho concreto para yo poder defenderme, porque justo lo que yo estoy alegando allí es una excepción, no un sobreseimiento, es importante que esté delimitada la imputación concreta, ¿no? Pero parece que el fiscal efectivamente se dio cuenta de por dónde iba la línea de defensa y recién a nivel de su acusación, de manera sorpresiva, quitó el párrafo de imputación concreta, ¿no? En la audiencia de control de acusación he solicitado o hecho esa observación que ahora les comento, ¿no? Y el juez le ha ordenado al fiscal que vuelva a colocar ese párrafo de imputación concreta para que mi defendido pueda, valga la redundancia, defenderse bien y también, por supuesto, porque se encontraba antes en la formalización.
Y es importante que también esté acá en la acusación, ¿no? Y por eso es de que vamos a tener otra sesión en donde se le ha devuelto la acusación al fiscal, se ha declarado fundada mis observaciones formales, se ha devuelto la acusación al fiscal y aquí pues se va a llevar a cabo otra audiencia en donde vamos a debatir, vamos a ver si es que el fiscal efectivamente, si es que el fiscal efectivamente ya subsanó las observaciones formales que en su momento me declararon fundado a mí en la audiencia correspondiente. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos desarrollar, podemos contestar, podemos observar a nivel de el control formal en un control de acusación? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? También, por ejemplo, me ha pasado delitos de banda criminal, organización criminal, ¿no? Y el fiscal no ha individualizado de manera ordenada y detallada cada elemento de convicción atribuido en contra de mi defendido. Hay 30 acusados. Bueno, hay 30 personas a las que ya se les ha acusado. Son 5 o 6 delitos. Y hay más de 300 elementos de convicción, me parece. El fiscal dice que tiene un caso sólido. Pero de todos esos acusados, pues vemos de que no he individualizado qué elemento de convicción le corresponde a mi defendido, ¿no? Siendo yo así, tengo derecho a saber, número uno, en qué delitos, por qué delitos se le acusa a mi defendido, y también deseo y tengo derecho a que tú, fiscal, me especifiques en cuáles son los elementos de convicción en contra de mi defendido. El fiscal está en la obligación de individualizar qué se le imputa a cada persona y por supuesto también separar cada elemento de convicción y atribuírselo a cada una de las personas, por más que sean 30, 40, 50 acusados, con mayor razón incluso. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar en un control formal? Alguna vez me pasó eh, en una investigación X que logramos la exclusión de una declaración porque fue obtenida vulnerando derechos fundamentales. Se ganó esa incidencia, hasta allí todo bien. Supuestamente se excluyó esa declaración, pero el fiscal al momento de emitir acusación agarra esa declaración y la presenta en su requerimiento de acusación. Ahora, me genera la pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Y la respuesta es no. Ahora, se preguntarán qué fue lo que se puede hacer allí. No, lo que yo hice fue hacer esa observación ¿no? Eh, y solicitar la exclusión de esa declaración porque efectivamente fue excluida en una audiencia de tutela de derechos por vulneración de derechos fundamentales, por tal razón, por tal razón, por tal razón, siendo yo así solicito la exclusión de este elemento, de este medio probatorio, como queramos denominarlo, ¿no? Y por supuesto que el juez le ordenó al fiscal que quite, suprima esa declaración, ¿no? Como pueden ver, colegas, eh, se puede ver de que nuestro control formal no se encuentra delimitado solamente a uno o a dos tipos de principios o dos tipos de debates, ¿no? Pueden haber absolutamente todas las observaciones que ustedes en base a su experiencia, ustedes en base al buen criterio que tengan o en base a la estrategia, teoría que manejen, puedan plantearlo, ¿no? Siempre consejo no solicitado, siempre viendo que vaya acorde a lo que ustedes van a querer demostrar a futuro y por supuesto que vaya acorde a la teoría del caso que ya están manejando para ese entonces, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del control sustancial, ¿no? Segundo debate que se lleva a cabo a nivel de una acusación, de una audiencia de control de acusación, casación de Wando. Bueno, aquí en el control sustancial
vemos que se analiza un tema netamente de fondo, netamente de fondo. Y por excelencia, ¿qué podemos presentar acá? En este control sustancial vamos a analizar si existe o no delito, si existe medio probatorio suficiente que acredite dicho delito, siendo yo así, en nuestras observaciones de carácter sustancial, de acuerdo al caso concreto y a la línea de defensa, a la teoría, postura que manejemos, podemos plantear, entre otros, los dos mecanismos por excelencia, ¿no? Ah, no, me van a disculpar, hubo ahí un error, debía decir control probatorio en donde dice control sustancial y viceversa, ¿no? Ustedes ya saben, un error material, como algunos colegas de la fiscalía también nos dicen, ¿no? Cuando presentan sus acusaciones o sus formalizaciones, ¿no? Pero hay control sustancial dividido en excepciones y sobreseimiento. Habiendo hecho esa necesaria aclaración, los dos mecanismos de defensa, por excelencia, o cuando contestamos una acusación, vienen a serlo el sobreseimiento y las excepciones. El sobreseimiento, tal como ya hemos relatado anteriormente, ¿no? El sobreseimiento, en el escenario de un requerimiento de sobreseimiento, es solicitado por la fiscalía, ¿correcto? Pero estando contestando un requerimiento de acusación, el sobreseimiento como observación sustancial ha sido presentado, ha sido interpuesto, ha sido desarrollado ¿por quién? Por el abogado defensor, ¿no? Y por supuesto que este sobreseimiento debe estar, debe estar inmerso, debe estar inmerso en las causales correspondientes al mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el fiscal tiene presupuestos para solicitar el sobreseimiento, la defensa también cuenta con, cuenta con la posibilidad de presentar el sobreseimiento, claro que sí, y este puede estar inmiscuido o debe de encuadrarse en que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, o que el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, que la acción penal se ha extinguido, o también el clásico de clásicos es cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar de manera fundada el enjuiciamiento del imputado. Palabras más, palabras menos, insuficiencia probatoria, ¿no? Que muchos de nosotros, cuando contestamos una acusación, lo hemos alegado, ¿no? No existe la posibilidad de incorporar nuevos datos. Estamos ante una causal de insuficiencia probatoria. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Lo que también podemos hacer es solicitar excepciones. Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de nuestro Estatuto Procesal Penal, vemos que las excepciones pueden ser, por ejemplo, naturaleza de juicio, improcedencia de acción, cosa juzgada, prescripción, ¿no? Vemos pues que la más, la más usual que utilizamos es la excepción de improcedencia de acción, ¿no? La cual tiene dos supuestos: cuando el hecho no constituye delito o cuando no es justiciable penalmente. Cuando el hecho no constituye delito, se supone que el delito es una conducta con una acción típica antijurídica y que recae en un sujeto que tiene la calidad de culpable, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando el hecho es atípico, la conducta realizada por el sujeto activo no reúne los requisitos, los elementos del tipo penal, es decir, la conducta imputada al sujeto activo no se subsume dentro del tipo penal. Un ejemplo es cuando a una persona se la acusa por el delito de, vamos a poner, omisión de asistencia familiar, pero previamente no existe la resolución judicial que le ordene pagar el monto por el concepto de alimentos. Bien sabemos que
El delito de omisión de asistencia familiar se consuma cuando el sujeto activo incumple el mandato de una resolución judicial para pagar los alimentos referentes a una manutención. Siendo yo así, si no existe un mandato judicial, pero se acusa por el delito de omisión de asistencia familiar, el hecho es atípico porque no existe un incumplimiento por parte del acusado. El hecho no constituye delito cuando, por ejemplo, nos encontramos ante una legítima defensa. La persona que mata a otro con la finalidad de defender su vida, ya que le estaban robando, la apuntaron con un arma. Se genera una pelea allí, ¿no? La acción de matar a otro se encuentra regulado como delito, sí, como homicidio, correcto, pero como se realizó en defensa propia, la persona actuó en legítima defensa, esta es una causa justificada. ¿Es una conducta típica? Claro que sí, pero justificada, porque nuestro mismo Código Penal lo permite, o mejor dicho, regula la legítima defensa. Cuando el hecho no constituye delito, ejemplo, cuando concurre una causa de inculpabilidad. Aquí sucede que la conducta es típica, es antijurídica, pero ocurre una causa de inculpabilidad. Por ende, no se cumple con algún elemento de los tres a nivel de la culpabilidad, sea imputabilidad, sea exigibilidad de otra conducta, no se cumple con alguno de estos elementos, entonces concurre una causa de inculpabilidad. O cuando el hecho no es justiciable penalmente, también regulado en el artículo 6. Ahora, en relación al control probatorio. Control probatorio. Personalmente, en mi día a día laboral, lo que hago es dividir mi control probatorio cuando contesto una acusación en dos niveles. Uno, una oposición a las pruebas presentadas por la Fiscalía y otro, ofrecimiento de órganos de prueba y o documentales de descargo. Acá, en este control probatorio, para que lo tengan con mayor claridad, pues hay dos subcontroles. Primero, controlo los medios probatorios ofrecidos por el fiscal, a efectos de que cumplan con los estándares de la prueba, la pertinencia, la conducencia, la utilidad, y si nos ponemos más rigurosos en términos académicos, con la licitud y también con la preclusión. Y aquí, por ejemplo, el fiscal presenta prueba o presenta 5 testigos para acreditar lo mismo, ¿no? Es prueba sobreabundante, ¿verdad? Se formula una oposición por ello. Otro ejemplo, se presenta el hecho es A y la fiscalía presenta al testigo Juan para acreditar el hecho B. Es un elemento impertinente, ¿no? También nos oponemos, ¿no? Ahora, otro hecho que me ha pasado, que la fiscalía incorpora conversaciones por WhatsApp de mi defendido supuestamente con la persona, pero no existe pericia que autentique ello. ¿Qué se hace? Nos oponemos. ¿Por qué? Porque no se encuentra acompañado de esas conversaciones, no se encuentran esas capturas de pantalla de WhatsApp, no se encuentran acompañadas de la pericia correspondiente que le brinde legalidad. Por ende, no cumple con el requisito de licitud. Nos oponemos. Entre otras observaciones, dependiendo del caso concreto que estimen por bien hacer. Y por supuesto también lo importante, el ofrecimiento de órganos de prueba y documentales. En esta incorporación de medios probatorios, los medios probatorios con los que vamos a sustentar nuestra teoría del caso deben cumplir ciertos estándares: pertinencia, conducencia y utilidad. En relación a la pertinencia,
en total concordancia con el profesor Gonzalo de Río Labarte, se entiende como la relación que guarda el medio de prueba propuesto con el tema de prueba. La conducencia es un requisito netamente que tiene que estar acorde a la norma. Viene a ser la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Y por supuesto que tiene que tener regulación en el código. La utilidad. Con la prueba propuesta, con el testigo propuesto, establecer un hecho materia de controversia que no se encuentra demostrada con otra y por supuesto que también servirá en nuestra postura, porque así como la fiscalía maneja una tesis, la defensa maneja una antítesis. Será útil para acreditar tal hecho en relación a a la teoría del caso, postura que maneja la defensa. Y por supuesto que complementando también, nuestro medio probatorio debe de ser lícito, sí, ya que no se tiene que afectar algún derecho fundamental al momento de haberlo recabado, y también tiene que ser oportuno, ¿no? Es decir, que eh, cuando nos notifican la acusación, tenemos que incorporar sea el testigo o sea la documental que estimemos pertinente. Ahora, quizá alguien me diga acá, ¿no? Porque sé que ustedes están al día con las normas, ¿no? Gracias al equipo de Proyecto Cero que todos los días, desde las 6 de la mañana, nos tienen notificándonos y nos tienen al día con las diversas actualizaciones que existen en la norma, ¿no? Gran trabajo realizado, por supuesto. Que aquí hay un acuerdo plenario en relación a la incorporación de medios probatorios en etapa intermedia, que palabras más, palabras menos te dice que, oye, tú juez no tienes que ser tan duro, tan riguroso en relación a los medios de prueba, ¿no? Y que brinda alguna posibilidad de incorporar estos medios de prueba a pesar de que tú no hayas contestado la acusación. Alguna vez yo lo hice invocando este acuerdo plenario, pero por supuesto que fue sometido a debate, a un gran debate, y notoriamente la fiscalía no estaba de acuerdo. El juez me brindó la oportunidad, tomando como base legal este acuerdo plenario, de sustentarlo, y fue lo que yo hice, ¿no? Con esto les trato de decir de que el principio de preclusión procesal, allí hay una línea delgada con la que choca con este acuerdo plenario, que en un rato más les voy a ubicar el número, pero es importante para sustentar el control probatorio a nivel de etapa intermedia. Y bien, para finalizar, ¿cuáles son, cuáles son los pronunciamientos, las decisiones a las que se puede arribar luego de una etapa intermedia? En relación a las observaciones de control formal, en caso existan errores formales, el juez de investigación preparatoria puede dar un plazo de 5 días a la fiscalía para que subsane las omisiones advertidas, o en todo caso, si los errores advertidos se pueden resolver en el mismo momento de la audiencia, se subsanarán en la misma audiencia. La decisión del juez en este extremo de declarar fundado o infundado nuestras observaciones formales es inapelable. ¿Correcto? Primer filtro, control formal. Y en relación, ahora, una observación antes de pasar a las decisiones en el control sustancial en relación a cuántas veces es que se puede devolver la acusación. Aquí surge un gran problema y de seguro ustedes lo han visto en vivo y en directo en el mediático caso de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Partido político Fuerza Popular, ¿no? ¿Cuántas veces es posible devolver la acusación al fiscal si no subsana? Esto es algo que lamentablemente sucede en la práctica, sí. Sucede en el día a día, sí. Y hasta el momento no hay pronunciamiento de la jurisprudencia ni en nuestro ordenamiento jurídico en torno a cuántas veces se debe de devolver la acusación, ¿no? Sería interesante que, realizando jurisprudencia, porque ustedes saben que la Corte Suprema, así como ve recursos de casación de manera ordinaria, por así decirlo, también ve recursos de casación de manera excepcional, de manera extraordinaria.
Sería interesante que si a alguno de ustedes le sucede esto, a mí hasta ahora no me sucede, es llevar este debate o este aspecto problemático a la Corte Suprema para discutirlo en un recurso de casación con la finalidad de desarrollar doctrina jurisprudencial. Sería interesante, ¿no? Porque no existe pronunciamiento de cuántas veces a mí como fiscal me van a devolver la acusación, ¿no? O sea, cuántas veces no subsano para que me devuelvan, ¿no? Lamentablemente no existe regulación alguna. Ahora, en relación a la resolución de las observaciones de carácter sustancial, no, eh, en relación a la excepción planteada, planteamos una excepción en etapa intermedia. El juez se va a pronunciar. Si acepta nuestra excepción planteada, va a emitir el auto de sobreseimiento. Excelente, felices y contentos con nuestro defendido. Pero si rechaza el mecanismo, nuestra excepción planteada, podemos apelar. La respuesta es sí, es una decisión que es apelable. Ahora, en relación al sobreseimiento planteado, el juez en estos casos, si acepta el sobreseimiento, dicha decisión es apelable. En caso de no aceptar el sobreseimiento, dicha decisión es inapelable. Es decir, porque ha sonado como trabalenguas, el artículo 350, numeral 1, literal D, faculta pedir el sobreseimiento. Esa es la base legal que tenemos como defensa para solicitar el sobreseimiento. Mientras que el artículo 352, numeral 4, establece que la resolución desestimatoria no es impugnable. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo como abogado defensor pierdo mi sobreseimiento, no voy a poder apelar. Listo. Pero el artículo, mucha atención aquí, por favor, el artículo 347, numeral 3, establece que si el fiscal pide el sobreseimiento y el juez está de acuerdo, esa decisión sí se puede apelar. Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. Muy importante también tenerlo en cuenta. Es decir, si a mí como abogado defensor pierdo mi sobreseimiento, se acabó, no puedo apelar. Pero si el fiscal, pero si el fiscal en este escenario, si el fiscal pide el sobreseimiento y el juez está de acuerdo, esa decisión sí se puede apelar, ¿no? Importante también tomarlo en cuenta, colegas. Finalmente, en relación al pronunciamiento sobre la oposición a los medios probatorios, hemos dicho que las partes sujetos procesales pueden postular medios probatorios para que sean admitidos, pero para ello deben cumplir con los estándares de pertinencia, conducencia, utilidad y ya, porque somos bastante exquisitos aquí, también licitud y principio de preclusión procesal. Y el pronunciamiento sobre la oposición de los medios probatorios planteados es inapelable. Es decir, si yo me opongo a lo presentado por el fiscal y el juez rechaza, esa decisión es inapelable. Y asimismo, muy importante también, porque alguna vez me pasó, si es que mis medios probatorios o mi testigo no es admitido, ¿qué podemos hacer? Nos quedamos de brazos cruzados, perdemos, ya no luchamos, no le decimos, no nos quedamos de brazos cruzados y dejamos las cosas así. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque podemos y debemos, en el escenario de estar ante una situación así, generar la reserva correspondiente con la finalidad de reexaminarlos en la etapa de juicio oral. Base legal, Fabio, artículo 373, numeral 2. Si es que me inadmiten mi testigo en etapa intermedia, en ese mismo acto genero reserva con la finalidad de debatirlo en el juicio oral, específicamente en el estadio de la denominada prueba nueva.
Y finalmente, colegas, cuando me estoy pasando algunos minutos, pero lo consideraba necesario, cuando culmina la etapa intermedia culmina con la emisión del auto de enjuiciamiento. Y tal como ustedes lo saben bien, lo saben incluso mejor que yo, hay un cambio normativo en el artículo 353, numeral uno, que palabras más, palabras menos te dice: resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará el auto de enjuiciamiento. Vamos a pasar a juicio oral, a la etapa estelar del proceso penal, pero espérate ahí. Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. ¿Qué quiere decir ello? ¡Oh, sorpresa! No, esto es un mecanismo fuerte, potente para nosotros que ejercemos defensa, porque podemos apelar, podemos impugnar el auto de enjuiciamiento. La respuesta es sí. Fabio, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuándo podemos hacerlo? Siempre y cuando no se encuentre debidamente formulada la imputación necesaria. Y ahora yo les dejo acá esta nota a pie de página para que ustedes también reflexionen y quizá en otra ocasión podamos debatir sobre el tema. ¿No se supone que mi acusación ya pasó por el control formal, ya se encuentra, ya estamos ante una relación jurídica procesal válida, ya pasó el control sustancial y ya pasó con éxito el control probatorio y ya se está emitiendo el auto de enjuiciamiento, es decir, la partida de nacimiento del juicio para ya ir a juicio oral? ¿Por qué ahora tú, legislador, ahora me pongo en zapatos del fiscal? ¿Ya? Para que vean que aquí también hay imparcialidad de mi parte. Me pongo en zapatos del fiscal. Oye, pero tú, legislador, estás incorporando una impugnación al auto de enjuiciamiento cuando en el supuesto de no encontrarnos ante una imputación necesaria debidamente formulada. Y la reflexión que les dejo es: ¿imputación necesaria? ¿No se supone que la imputación necesaria se discute a nivel de el control formal y ya pasamos con éxito ese control formal? Y ahora tú, legislador, me dices de que el abogado defensor puede apelar el auto de enjuiciamiento porque no ex- porque la porque hay defectos de imputación necesaria. ¿No existe una incoherencia, una incongruencia respecto a ello? Se los dejo también para que lo reflexionen este último comentario, porque efectivamente, ¿no? Eh, el hecho de apelar el auto de enjuiciamiento en el único supuesto de imputación necesaria es incongruente en relación al debate exitoso que ya se pasó con la acusación a nivel de control formal, porque tal como pueden ver en la diapositiva, ya se subsanó esa hipotética falencia a nivel de imputación necesaria. Se los dejo para reflexionar, pero por supuesto que, como alguna vez me dijeron, es una herramienta, es un arma que tiene cauce legal, y yo, como abogado defensor, al utilizarla, al emplearla, solo estoy haciendo valer los elementos, mecanismos, armas, herramientas, como queramos denominarlo, que se encuentran debidamente consagradas en nuestro Estatuto Procesal Penal. Así que, ¿puedo hacerlo de manera válida? Por supuesto que sí. Como bien dicen, siguiente diapositiva, por favor. Como bien se indica, allí también mi eslogan, ¿no? Mi lema: defensa penal estratégica, ¿no? Hay que tener una defensa penal estratégica para cada uno de los casos, causas que llegan a nuestras manos. Estemos como abogados defensores del acusado, estemos como abogados defensores del actor civil, del agraviado o del tercero civil, ¿no? En ese orden de ideas, pues, les agradezco por haberme escuchado en esta prácticamente hora y media de clase. ¿No? Me he pasado algunos minutos. Les agradezco por su concurrencia aquí hoy, un miércoles, en donde seguro muchos de ustedes también tienen que estar realizando otras actividades, ¿no? Preparando el trabajo para el día de mañana, o preparándose para las audiencias, diligencias de mañana, o quizá otros colegas en clase, dictando clases también aquí presentes, lo cual yo valoro mucho, u otros colegas también aquí presentes. Eh,
a pesar de diversos compromisos que puedan tener. Una última reflexión que les dejo es de que la etapa intermedia es una etapa bastante enriquecedora en términos jurídicos, porque nos permite un debate bastante amplio, como pueden ver, ¿no? Debates a nivel de control formal, control sustancial, control probatorio. Y lo que yo siempre digo, y justo este fue uno de los temas materia de mi tesis de pregrado, es que, tal como Proyecto Cero toma en serio el derecho y toma en serio la debida formación de sus alumnos, nosotros también debemos de tomar en serio la etapa intermedia y de una u otra manera debemos de luchar para que la misma cumpla con la finalidad correspondiente y no llegar y no hacer que todas las causas, todas las acusaciones lleguen a juicio oral, porque esa no es la razón de ser de la etapa intermedia. Al hacer ello, se estaría quebrantando y se estaría vulnerando la razón de ser de la etapa intermedia y espero yo que no lleguemos a los extremos como en Bolivia, en donde lamentablemente la etapa intermedia ha sido suprimida, ha sido quitada por el legislador. ¿Por qué? Porque en su razonamiento y mal criterio dicen que les genera muchos gastos al Estado y por ende no hay etapa intermedia, ¿no? No lleguemos a esos extremos, colegas. Cualquier duda, interrogante, inquietud, yo quedo atento a absolverla y por supuesto que allí tienen mi número telefónico, mi correo, mi dirección para cualquier duda, interrogante que tengan, poder hablarlas, siempre, siempre priorizando la libertad del ser humano y atendiendo siempre a ejercer esta labor de manera honrada, ¿no? De manera leal con el cliente hasta el final, de manera responsable y de manera comprometida. He culminado y les agradezco por el espacio académico. Gracias, doctor, por su ponencia. Si alguno tuviera alguna pregunta, por favor, tiene el micro abierto. Sí, diga, doctor Rafael. Puede prender su micrófono. Muchas gracias. Agradecer al doctor Fabio por la exposición brillante que nos enseña un poco más sobre el etapa intermedia, ¿no? No sé, yo quiero compartir una experiencia por cuanto hablar de imputación necesaria es precisar los hechos fácticos con todos los elementos objetivos de un tipo penal, ¿no? Es posible plantear una excepción de improcedencia de acción eh, indicando básicamente que no se cumple o que esos hechos planteados por la Fiscalía se puede cuestionar o se puede pedir el sobreseimiento, o perdón, la excepción de improcedencia de acción porque ese hecho no se adecúa a ese tipo penal, por cuanto no se cumple con los elementos objetivos de un tipo penal, ¿no? Es posible eso por cuanto todo hecho o hecho fáctico debe adecuarse perfectamente a un tipo penal, pero lamentablemente a veces no se cumple eso, ¿no? O sea, ese hecho de ninguna manera se adecua a un tipo penal específico. Esa es la primera pregunta. Tengo una experiencia donde a nivel fiscal se recaba testimoniales de diversas personas y obviamente la fiscalía ofrece esos testigos para que sean examinados en juicio oral, ¿no? Ya con la declaración previa. Pero sin embargo, en etapa intermedia, las defensas o los abogados ofrecen testigos, si se quiere decir testigos de sorpresa que no han sido, que no han planteado o que no han declarado a nivel preliminar o preparatoria. Entonces, pues, sin embargo, el juez de investigación preparatoria lo admite. Entonces, si va a juicio, ¿cómo se puede contradecir a un testigo sorpresa si no tenemos una declaración previa, ¿no? Pero sin embargo, el juez o la jueza admite estos testigos sorpresas y lamentablemente, básicamente amparando a esa libertad de prueba, ¿no? Indicando que tiene esa libertad de prueba y puede ofrecer los testigos que quisieran la defensa. Pero sin embargo, señor doctor, eh, el problema es que cómo se puede ofrecer un testigo sorpresa por cuanto ya en juicio no tenemos una declaración previa con que contradecirlo, ¿no? Entonces,
No sé, quisiera su opinión al respecto, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, por las preguntas, ¿no? El debate siempre va a ser interesante, porque justo esa es la razón de ser de estos espacios académicos, ¿no? Todos aprendemos. En relación a la primera pregunta planteada sobre la posibilidad de presentar una excepción de improcedencia de acción por vulneración, infracción a la imputación necesaria, la respuesta es no. Recuerdo haber visto, justo para un tema que tenía anteriormente, la casación 392-2016 Arequipa, que palabras más, palabras menos nos dice que una falta o una imprecisión de imputación necesaria no es un supuesto para amparar una excepción de improcedencia de acción. Más aún tomando en cuenta que la imputación necesaria se debate en dónde? A nivel de control formal. No existe alguna causal, porque las causales de excepción están debidamente estipuladas en relación a que una excepción proceda por una falta de imputación necesaria, más aún tomando en cuenta que es un debate que su génesis, su razón de ser, es a nivel del control formal. Eso en relación a la primera pregunta. Y en relación a la segunda pregunta, mira, te voy a responder como abogado defensor, ¿no? Porque ese es el rol social que ejerzo día a día, ¿no? Pero también en base a experiencias que me han pasado, ¿no? Has mencionado testigos sorpresas, ¿no? Testigos sorpresas, ¿no? ¿Cómo es posible que un abogado conteste una acusación y presente un testigo sorpresa que no declaró antes? Entiendo por dónde va la pregunta, ¿no? Ese testigo obviamente no tiene una declaración previa. Es decir, en juicio, eso es lo bonito del juicio, en juicio no vas a poder utilizar su declaración previa para refrescar memoria o para evidenciar, impugnar eh, contradicción. No vas a poder hacer eso, efectivamente, eso es así. Pero testigo sorpresa no vendría a ser, ¿no? Porque toda persona tiene derecho a poder presentar los medios de prueba, testigos documentales que estime correspondientes, respetando los causales correspondientes, ¿no? Sea pertinente, conducente, no esté útil y demás, ¿no? Porque a mí, te comento, me parece que tú tienes una experiencia allí, ¿no? Yo también tengo una experiencia acá en que se llamó a declaración, la fiscalía ya presentó como testigo a una persona que nunca había declarado, ¿no? Y bueno, ¿no? Había que, como diríamos, había que pechar, que asumir, ¿no? Ir a esa audiencia de juicio en relación solo a este testigo y a generar las preguntas correspondientes, ¿no? Por supuesto que sí, se, se delimitó sobre lo que iba a declarar, la utilidad de su declaración. Hasta ahí todo bien. Y sobre la base de eso, preparar mi contrainterrogatorio para ir a juicio preparado. Y ese es algo, un tip o un consejo no solicitado que me permito darte también, ¿no? Cuando estés ante casos así, en donde los abogados defensores presenten testigos, presenten testigos que tú no los conoces y obviamente no van a tener una declaración previa para evidenciar contradicción o para refrescar memoria, es que al momento del debate del control probatorio exige, si es que no está en la contestación de la acusación, porque no todos los colegas obran de acorde a derecho, exige que se especifique la utilidad y pertinencia del mencionado testigo. ¿Esto para qué? Para que tú a juicio vayas con, vamos a ponerle con el auto de enjuiciamiento en la mano y digas con base, ¿no? Acá al testigo Juan se le admitió sí, es la primera vez que va a declarar sí, pero según el auto de enjuiciamiento, él va a declarar en torno al hecho A y al hecho B. No se le pueden hacer preguntas sobre el hecho C. Para que tú tengas ese control, ya estamos hablando de juicio, ojo, ¿ah? Para que tú en juicio ya tengas ese control cuando un testigo vaya. Con tu auto de enjuiciamiento, este testigo va a declarar sobre el hecho A y B. Pero, señor juez, el abogado defensor le echa una pregunta por el hecho C. Siendo yo así, objeción por pregunta impertinente. Y ya con las objeciones, ya tú vas ahí cerrando puertas y vas ahí tratando
de hacer que preguntas que no sean las que te favorezcan, evites que ingresen, ¿no? Esa es una manera en cómo yo, por ejemplo, he combatido esto en juicio y es como yo aquí les recomiendo que también lo tengan por bien hacer a modo de consejo comentario y agradeciendo la pregunta planteada. Gracias, doctor, por su respuesta. ¿Habrá otra pregunta, por favor? Creo, doctor, que su ponencia del día de hoy ha sido muy clara y muy explícita. Asimismo, a nombre de Proyecto 024 y del doctor Ishii, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a usted, doctor, por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencias y reflexiones en esta conferencia. Asimismo, queríamos compartirle un reconocimiento virtual. A ver, un momento, por favor. Gracias, doctor, y también gracias a todos los asistentes por su participación e interés. Esperamos para la siguiente conferencia, que es para el próximo mes. Muchas gracias con todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.